iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste sola, ven con nosotros y verás. Un feliz día para todos los radioescuchas de Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Les saluda a su pastor, amigo y obispo, Monseñor José Clavijo Méndez, desde Sincelejo. Una cordial bienvenida a este programa que se transmite todos los días de lunes a viernes en este mismo horario. El Señor los bendiga. Muchísimas gracias por permanecer, por dar a conocer el programa, por participar en él y aquellos que lo graban o consiguen el audio a través de las redes sociales de la diócesis para luego compartirlo con sus comunidades, con sus grupos de estudio y tratar de operativizarlo. Les doy la cordial bienvenida a este segundo tema de la última parte de este ejercicio de lectura programática que estamos haciendo de los mensajes que el Santo Padre Francisco dejó a nuestro país en su visita apostólica ocurrida a principios del pasado mes de septiembre. Así como en la vez anterior se hacía énfasis en el conocimiento de la realidad del país como una forma sabia y metodológica de poder transformar, porque pues a veces, aunque tenemos datos de la situación del país, muchas veces tenemos que hacer constataciones, porque a veces se dicen unas cosas que van como que todo el mundo las va aceptando como si fuera realmente así, pero luego se da uno cuenta de que no, de que al constatar son simples imaginaciones, simples comentarios, simples memes por las redes sociales que pintan las cosas así o de otra manera. Tenemos que ajuiciarnos en el estudio del país. Hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta en esta tarea de construir la nueva Colombia, la Colombia que todos soñamos. Además de conocer las luces y las sombras de la realidad del país, a lo que el Papa nos invitaba en el encuentro anterior, también el Papa nos invita en muchas ocasiones, tanto cuando habla a los jóvenes como cuando habla a los obispos, como en la homilía en el Parque Simón Bolívar y también en el Parque La Maloca en Villavicencio. Nos habló de los fantasmas del pasado y de los fantasmas del futuro, es decir, de los miedos, un doble miedo que puede paralizar cualquiera de nuestras acciones y dejarnos prácticamente inactivos, inermes, frente a la posibilidad de una transformación. La vez pasada decíamos que había una realidad tan dura, pero que había que asumirla así dura como era, que para muchos resultaba tan dura que se quedaban como paralizados frente a esa dureza, paralizados en la actividad fruto de la desmotivación, del aquí no se puede hacer nada, del aquí esto no lo va a cambiar nadie, aquí ni Dios puede cambiar nada. Cosas por ese estilo que luego se traducen en fórmulas que aplicamos y que son consecuencia del desánimo en el que muchos, incluso entre los católicos, han podido caer. Otra cosa que nos paraliza es esto que el Papa nos va a decir, los miedos. Y hay muchos fantasmas. Especialmente el Santo Padre habló de los fantasmas del pasado. Un pasado paralizante, un pasado desmotivante, un pasado lleno de dolor, lleno de lágrimas, lleno de tragedia, lleno de indefección total por parte de las víctimas que aún en este momento muchas de ellas no logran superar. Por más ayuda psicológica, por más ayuda económica, por más motivación, por más instituciones y fundaciones que tratan de actuar sobre el caso y tratan de sembrar optimismo, son fantasmas muy duros. Este fantasma del pasado, de un pasado doloroso, que es el que casi todos recordamos, porque como bien decíamos en alguna ocasión, han sido 200 años de violencia prácticamente. Llevamos todo el tiempo desde la independencia de España hasta hoy y probablemente en los próximos meses, con algunas pausas de paz y de calma, muy contadas y muy frágiles, porque los recuerdos que iban quedando de cada guerra, de cada división, de cada guerra civil, los recuerdos que iban quedando en la familia, era más que todo de resentimiento. De modo que no conocemos otro país y lo que vamos a construir es algo totalmente desconocido. No es que vamos a reconstruir, no. Vamos a construir, porque empezamos con violencia y continuamos en violencia.
Pero hay también fantasmas del futuro, que tiene mucho que ver con la esperanza. Y por supuesto, mirar hacia el futuro, proyectando el pasado en el futuro, pues nos da es desesperanza, por no decir desesperación. Son palabras muy parecidas, aunque no significan lo mismo. ¿Cómo entonces mirar al futuro con esperanza? ¿Cómo llegar a la convicción sí es posible? Sí es posible. Habíamos puesto en ocasiones anteriores muchos ejemplos de que sí es posible, de que desde la fe cristiana es posible reconstruir el país. No sé desde otras instancias, porque no las conozco, pero desde la fe cristiana ciertamente que es posible. Y por eso es la propuesta que nos atrevemos a hacer y que se atrevió a hacer el Santo Padre y que nosotros creemos y le ponemos todo el empuje que sea posible porque es en la que creemos de verdad. La hemos visto funcionando en la historia de la humanidad y funciona. No podemos ser la excepción. Entonces, el miedo a los fantasmas del pasado se derrotan cuando dejamos de mirar hacia el pasado y empezamos a mirar hacia el futuro. Es decir, con un simple giro de 180 grados en la cabeza. Bien, pidámosle al Señor, mientras le damos gracias por estas palabras tan inspiradas del Santo Padre, pidámosle que estemos a la altura de los retos y que podamos vencer los fantasmas tanto del pasado como del futuro. Oremos. Padre de bondad, te damos gracias por la visita del Papa Francisco a Colombia. Su presencia y sus palabras han sido bálsamo, alegría y esperanza para el alma y el corazón de nuestro pueblo. Te suplicamos por mediación de tu Hijo, que habiendo dado el primer paso con el Santo Padre, nos comprometamos decididamente a continuar anunciando a Cristo con mayor entusiasmo y coherencia, de modo que Colombia viva la experiencia de la nueva evangelización y todos seamos artesanos de la reconciliación. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos que debemos seguir bajo la guía de las palabras del sucesor de Pedro. Infunde en nuestros corazones el valor y la perseverancia para alcanzar la justicia, la verdad y la unidad que son tan necesarios para los colombianos, con la intercesión continua de nuestros santos, Santa Laura Montoya, los beatos Marianito de Jesús Euce Hoyos, Jesús Emilio Jaramillo Monsalvo, Pedro María Ramírez y los beatos mártires colombianos. Virgen del Rosario de Chiquinquirá, acompáñanos maternalmente para que sigamos fielmente a tu Hijo y con nuestras vidas demos gloria a su nombre. Amén. Y vamos entonces ahora sí a lo que nos dijo el Papa en estas diversas circunstancias. Primero se lo escuchamos cuando lo dijo a los jóvenes en la Plaza de Bolívar frente al Palacio Cardenalicio, es decir, frente a la Catedral de Bogotá. Por un lado la Catedral, por otro lado el Palacio de Justicia, un monumento a una época violenta, palacio que fue destruido por una toma guerrillera. Al fondo la Alcaldía de Bogotá y frente al Palacio de Justicia en el otro costado de la plaza, el Capitolio Nacional, la Casa de la Nación, con todo lo que allí encontramos, porque se encuentra de todo y en abundancia. Pero estas son las 4 cuadras, el marco de la Plaza de Bolívar. La Catedral y el Palacio Cardenalicio, la Alcaldía de la ciudad, el Palacio de Justicia y el Capitolio Nacional. Y en una esquinita, los padres jesuitas en el Colegio San Bartolomé. Pues bien, allí en aquel escenario tan significativo, después de haber hablado en el Palacio de Nariño, 3 cuadras arriba de la catedral, el Santo Padre bajó a la Plaza de Bolívar y desde allí arengó a los jóvenes para decirles: hay que destruir los miedos y los jóvenes no tienen derecho a sentir miedo, porque el amor de Dios destruye los miedos en el hombre. Qué importante este anuncio. El amor de Dios que se ha revelado en nuestro Señor Jesucristo, que vino a expresarle no solo con palabras, porque no vino a dar la razón, vino, y de hecho cuando vino se constituyó en el amor de Dios, en el amor vivo de Dios a toda persona humana. Por eso nos dice el Concilio Vaticano II que en Jesús Dios mostró el hombre al hombre, el hombre tal como Dios lo diseñó, el hombre que Dios quiso, el hombre que Dios amó, ese es Jesucristo. Y por eso
En Jesucristo el amor de Dios destruye los miedos. Esta palabra se halla también en la Sagrada Escritura. No hay temor en el amor, porque el amor perfecto expulsa el temor. Primera carta de San Juan. Escuchemos cómo se lo dijo el Papa a los jóvenes y cuál fue la reacción de los jóvenes. Pero por las dudas, les aconsejo, no se la dejen robar. Cuiden la alegría que unifica todo. ¿En qué? En saberse amados por el Señor. Porque como habíamos dicho al principio, Dios nos ama, ¿cómo era? Dios nos ama con corazón de Padre. ¿Otra vez? Y este es el principio de la alegría. El fuego del amor de Jesús hace desbordante este gozo. Y es suficiente para incendiar el mundo entero. ¿Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que ustedes se propongan? No le tengan miedo al futuro. Atrévanse a soñar a lo grande. A ese sueño grande yo hoy los invito. Por favor, no se metan en el chiquitaje, no tengan vuelo rastrero, vuelen alto y sueñan grande. Ustedes, los jóvenes, tienen una sensibilidad especial para reconocer el sufrimiento de los otros. Curioso, ustedes se dan cuenta enseguida. Los voluntariados del mundo entero se nutren de miles de ustedes que son capaces de resignar tiempos propios, comodidades, proyectos centrados en ustedes mismos para dejarse conmover por las necesidades de los más frágiles y dedicarse a ellos. Pero también puede suceder que hayan nacido en ambientes donde la muerte, el dolor, la división han calado tan hondo que los hayan dejado medio mareados como anestesiados por el dolor. Por eso yo quiero decirles, dejen que el sufrimiento de sus hermanos colombianos los abofetee y los movilice. Ayúdenos a nosotros, los mayores, a no acostumbrarnos al dolor y al abandono. Los necesitamos. Ayúdenos a esto, a no acostumbrarnos al dolor y al abandono. Luego, inmediatamente, después de salir de hablar a los jóvenes, el Santo Padre se reunió con nosotros los obispos y nos invitó a ser los primeros en arrancar las cadenas del pasado. Nuestra palabra, nuestra ayuda como obispos, nuestra enseñanza, nuestra animación de las comunidades es para llevar mediante la evangelización que cada obispo tiene que incoar en su propia diócesis para llevar a las personas a superar sus esclavitudes, las cadenas y los rencores y los miedos y los temores que los asaltan y que tienen mucho que ver con un pasado de muerte, de derrota, de secuestro, de empobrecimiento, de despojo de sus tierras y de sus bienes, con un pasado de desplazamiento forzoso, con un pasado de familiares muertos, de esposos muertos, de papás muertos, con un pasado de torturas, con un pasado de desaparecidos, con un pasado de violaciones a mujeres y a niños, con un pasado de explotación de las personas. Hay que arrancar estas cadenas, nos decía el Santo Padre, del corazón de los hermanos. Nos encomendaba a nosotros trabajar en este sentido. Colombia tiene necesidad de vuestra mirada propia de obispos para sostenerla en el coraje del primer paso hacia la paz definitiva, la reconciliación, hacia la abdicación de la violencia como método, la superación de las desigualdades que son la raíz de tanto sufrimiento, la renuncia al camino fácil, pero sin salida de la corrupción, la paciente y perseverante consolidación de la res pública que requiere la superación de la miseria y de la desigualdad.
Se trata, por supuesto, de una tarea ardua, pero irrenunciable. Los caminos son empinados y las soluciones no son obvias. Desde lo alto de Dios, que es la cruz de su Hijo, obtendrán la fuerza con la lucecita humilde de los ojos del resucitado, recorrerán el camino, escuchando la voz del esposo que susurra en el corazón, recibirán los criterios para discernir de nuevo en cada incertidumbre la justa dirección. Y ya por la tarde, todavía en Bogotá, en el Parque Simón Bolívar, frente a 1.300.000 personas, el Santo Padre volvió a hablar de los fantasmas del pasado, otros fantasmas del pasado, otros fantasmas que hay que someter bajo nuestros pies para que nos sigan atormentando, para que nos sigan asustando. Escuchemos cómo lo dijo el Papa en la homilía de la Eucaristía que celebró en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá. Nosotros podemos enredarnos en discusiones interminables, sumar intentos fallidos y hacer un elenco de esfuerzos que han terminado en nada. Pero igual que Pedro, sabemos qué significa la experiencia de trabajar sin ningún resultado. Esta nación también sabe de ello, cuando por un periodo de 100 años, allá al comienzo, tuvo 16 presidentes y pagó caro sus divisiones, la patria boba. También la Iglesia de Colombia sabe de trabajos pastorales vanos e infructuosos, pero como Pedro, también somos capaces de confiar en el Maestro, cuya palabra suscita fecundidad, incluso allí donde la inhospitalidad de las tinieblas humanas hace infructuosos tantos esfuerzos y fatigas. Pedro es el hombre que acoge decidido la invitación de Jesús, que lo deja todo y lo sigue para transformarse en nuevo pecador, cuya misión consiste en llevar a sus hermanos al reino de Dios, donde la vida se hace plena y feliz. Y allí mismo nos invitó, un poquito más adelante, a mirar el futuro con esperanza. Es importante eso, mirar el futuro con esperanza. Es el cambio de actitud, la conversión que se tiene que dar en nosotros. No proyectar el pasado en el futuro, no decir, no, si así fue, así es y así será. No, así fue y de pronto así todavía es, pero así no seguirá siendo. ¿Por qué no seguirá siendo? Porque nos vamos a unir, porque vamos a construir algo nuevo. Este es el lema completo de la visita del Santo Padre Francisco. Demos el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de los colombianos. Nuevo significa que no lo hemos tenido, ni siquiera lo añoramos porque no lo hemos tenido. Lo que añoramos es lo que vemos que hay en otro sitio y en Colombia no hay, siendo un país tan rico como nos decía el Santo Padre, pero no lo hay. Entonces, el primer paso es para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de los colombianos. Qué bien puesto ese lema de la visita del Santo Padre, y no podemos quedarnos solo en el primer paso, porque con el primer paso no va a llegar ese algo nuevo. Y por eso aquí nos hemos detenido en diseñar los pasos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y todos los que hay que dar para llegar a este momento en el que decimos, bueno, ya está casi todo hecho, estamos simplemente tratando de eliminar estos fantasmas que hacen daño a nuestro proyecto. Pedro experimenta su pequeñez, experimenta lo inmenso de la palabra y el accionar de Jesús. Pedro sabe de sus fragilidades, de sus idas y venidas, como también lo sabemos nosotros, como lo sabe la historia de violencia y división de vuestro pueblo, que no siempre nos ha encontrado compartiendo la barca. Tempestad, infortunios. Pero al igual que a Simón, Jesús nos invita a ir mar adentro. Nos impulsa al riesgo compartido,
no tengan miedo de arriesgar juntos. Nos invita a dejar nuestros egoísmos y a seguirlo, a perder miedos que no vienen de Dios, que nos inmovilizan y retardan la urgencia de ser constructores de la paz y promotores de la vida. Navega mar adentro, dice Jesús. Y los discípulos se hicieron señas para juntarse todos en la barca. Que así sea para este pueblo. Sin embargo, la prudencia, y el Santo Padre también nos lo recomienda, el mirar el futuro con esperanza no significa ilusionarnos, es decir, no significa pensar o diseñar una realidad ilusoria. Entonces, nuestra mirada al futuro tiene que ser de un gran realismo y sin muchas ilusiones. ¿Qué significa esto? Porque puede sonar un poco como si estuviéramos echando para atrás. Pues significa fundamentalmente que con realismo es lo mismo que ya veíamos en el tema anterior, conocer las luces y las sombras. Si conocemos las luces y las sombras, nos hemos ubicado en el realismo. Este país tiene estas luces, pero también tiene estas sombras. Y sin ilusiones, ¿qué significa? Pues significa que hay amenazas y que hay enemigos. Por muchas razones se oponen a que en este país haya paz. Imaginémonos nada más todo lo que están perdiendo los fabricantes de armas, porque ya no hay plata de secuestros para comprar armas. Y ya por lo menos pensamos, al menos queremos pensarlo, no hay plata de narcotráfico ni de minería ilegal para comprar armas. Entonces los negociantes de armas, los fabricantes de armas, los traficantes de armas están rabiosos, están molestos. Y entonces van a tratar de torpedear y van a tratar de encontrar las personas y de entrenarlas para torpedear este proceso de construcción de un país en paz. No podemos hacernos ilusiones. Significa optimismo, sí, pero no ingenuidad. No seamos ingenuos. Hay que estar preparados porque habrá sorpresas, pero mientras nosotros estemos convencidos, no habrá problemas con las sorpresas. Nos pegarán un susto, intentarán desanimarnos, pero todo dependerá de nuestra fe, ciertamente. Escuchemos cómo lo expresó el Papa en Villavicencio. Resulta difícil aceptar el cambio de quienes apelaron a la violencia cruel para promover sus fines, para proteger negocios ilícitos y enriquecerse, o para engañosamente creer estar defendiendo la vida de sus hermanos. Ciertamente es un reto para cada uno de nosotros confiar en que se pueda dar un paso adelante por parte de aquellos que infligieron sufrimiento a comunidades y a un país entero. Es cierto que en este enorme campo que es Colombia, todavía hay espacio para la cizaña. No nos engañemos. Ustedes están atentos a los frutos. Cuiden el trigo. No pierdan la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña, en medio del trigo, no tiene reacciones alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. Pues sí, mis hermanos, como ven, esto es apasionante. Es que haber recibido estos mensajes y poder otra vez alimentar esta esperanza de un país totalmente nuevo, totalmente distinto, donde haya desaparecido la violencia, el recelo, la desconfianza, la palabra defensiva, incluso la palabra violenta y ofensiva por cualquier cosa, el gesto amenazante, el tener que hablar con algo en la mano para golpear. Y como hemos vivido así, entonces nos parece que eso es normal. Esto es lo más triste, que esta es la manera normal de relacionarse entre las personas. Y no. Lo que nosotros leemos en el Evangelio, los testimonios que leemos de los cristianos en todas las épocas de la historia son tan distintos. Son de una hermandad, de una fraternidad, de la caridad, del trato al otro con ternura, con dulzura, con amor, con comprensión, diciendo la verdad pero desde la caridad.
no a las malas, no a los golpes, no a los gritos, no bajo amenaza, no bajo coacción. Es realmente grande el cambio que se nos está invitando a dar, pero nos llena de ilusión porque basta que empecemos. Hemos llegado así al final de nuestro programa. Vamos a darle gracias de nuevo al Cristo de Bojayá, que así con su cara rota, sus manos y sus pies mutilados, nos inspira tanta confianza, pero tanta confianza. Él velará por nosotros y Él será capaz de hacer de todos nosotros sus manos, sus pies, sus espaldas, sus fuerzas, para construir desde Él y con el centro en Él un país totalmente nuevo. No como el que hemos conocido, ni conocieron nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros antecesores. Un país totalmente nuevo. Podemos hacerlo y vamos a hacerlo. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga, Dios los proteja, Dios los guarde, Dios les conceda que todo esto que estamos soñando lo podamos empezar a hacer realidad allá en su familia, allá en su cuadra, allá en su barrio, en su vereda, en su escuela, en su lugar de trabajo. Vamos a hacerlo, podemos hacerlo, queremos hacerlo, lo lograremos. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.